Hola, el día de hoy les hablaremos acerca del método HPLC o también conocido como cromatografía líquida de alta eficacia. Antes de empezar a hablar de HPLC, es importante conocer que la cromatografía es un método que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva. Esto basado en las diferentes velocidades con las que se puede mover cada fluido a través de una sustancia porosa. La absorción selectiva en este caso la podemos definir como la adhesión o la afinidad que tienen ciertos átomos, iones o moléculas presentes en una mezcla a una superficie. Ahora sí, entrando al tema, HPLC o cromatografía líquida de alta eficacia es una técnica de separación ampliamente utilizada en los laboratorios químicos que nos va a permitir conocer los componentes presentes en una mezcla. Este método va a consistir en la utilización de fases, que son la fase móvil y la fase estacionaria. En este caso, la fase estacionaria no polar también se puede denominar columna y usualmente es de sílica tratada. Y la fase móvil va a constar de un disolvente que va a actuar como portador de nuestra mezcla. Como fundamento, en este método la muestra en solución sería inyectada en la fase móvil por medio de un inyector. En esta fase, los componentes de la solución migrarán de acuerdo con las interacciones no covalentes que tienen con la columna. Estas interacciones químicas serían las que determinan la separación de los contenidos en la muestra. Aquí es importante saber que la utilización de los diferentes detectores va a depender mucho de la naturaleza de los compuestos que nosotros querramos determinar. Además de la cuantificación, HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. Se emplea principalmente en fármacos como lo son los antibióticos o analgésicos, en bioquímica para aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos, en productos de alimentación como edulcorantes artificiales y aditivos, y en contaminantes como los pesticidas y herbicidas. En el caso de la industria farmacéutica, se aprovecha del HPLC por su capacidad para dilucidar la estructura y determinar las impurezas presentes en determinada formulación. En este caso, su uso es adecuado para compuestos que no se volatilizan fácilmente, son térmicamente inestables y tienen altos pesos moleculares. Gracias al HPLC podemos cuantificar hormonas esteroides, que son sintetizadas a partir del colesterol y poseen características no polares. Al conocer esta característica, nosotros podremos seleccionar una fase estacionaria no polar, una fase móvil polar y una longitud de onda específica para el analito a cuantificar, esto en detectores de luz ultravioleta. Dentro de estas hormonas encontramos las progestinas, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos. Una de las ventajas de HPLC en la cuantificación de hormonas es la variedad de propiedades físicas que esta técnica puede detectar. Como ya se mencionó antes, la columna es donde se lleva a cabo la separación de los analitos, ya que dentro de esta se encuentra la fase estacionaria, y las más populares para la cuantificación de hormonas son la columna de sílice o alúmina de alto rendimiento, que separan de forma excelente los esteroides. Estos se pueden cuantificar por fase reversa en columnas de C18, C8 o C2, y según la literatura es más eficiente la separación por gradiente y el uso de columnas C18 para lograr la resolución deseada. También en las columnas de intercambio iónico se puede aislar estrógenos polares. Una de las ventajas de HPLC en la cuantificación de hormonas es la variedad de propiedades físicas que esta técnica puede detectar. Como ya se mencionó antes, la columna es donde se lleva a cabo la separación de los analitos. De acuerdo a lo que ya sabemos hasta ahora sobre HPLC, debemos tener claro que la elección de la fase móvil depende de las propiedades físico-químicas del analito en cuestión. Una de las fases móviles más común y universal
es una mezcla isocrática de dos disolventes polares. Generalmente es metanol o acetonitrilo y agua. Basándonos en la polaridad de las hormonas, otros ejemplos de fases móviles populares que tenemos son el tetrahidrofurano, que es un buen disolvente para moléculas de alto peso molecular, el dioxano, que es ideal para la cuantificación de esteroides suprarrenales polares, el acetonitrilo nos ayuda a cuantificar esteroides testiculares. Los esteroides conjugados se pueden separar mediante cromatografía de pares iónicos. El ácido trifluoroacético es utilizado en la elución de disolventes para insulina, esteroides, hormona liberadora de gonadotropina, entre otras. Es importante también resaltar que los disolventes como el éter no se emplean, ya que al exponerse al oxígeno forman radicales libres y sería necesario añadir estabilizadores, lo que resultaría en un aumento de precio al momento de realizar la separación por HPLC, además de que nos exponemos a que haya errores. De acuerdo a lo que ya sabemos hasta ahora sobre HPLC, debemos tener claro que la elección de la fase móvil depende de las propiedades físico-químicas del analito en cuestión. Una de las fases móviles más comunes y universal es una mezcla isocrática de dos disolventes polares, generalmente metanol o acetonitrilo y agua. Basándonos en la polaridad de las hormonas, otros ejemplos de fases móviles populares en la cuantificación de las mismas son el tetrahidrofurano, que es un buen disolvente para moléculas de alto peso molecular, el dioxano, ideal para la cuantificación de esteroides suprarrenales polares, el acetonitrilo, que se emplea para la cuantificación de esteroides testiculares. Los esteroides conjugados se pueden separar mediante cromatografía de pares iónicos. El ácido trifluoroacético ha sido utilizado en la elución de disolventes para insulina, esteroides, hormona liberadora de gonadotropina, entre otros. Es importante mencionar que disolventes como éteres no se emplean, ya que al exponerse al oxígeno forman radicales libres y es necesario añadir estabilizadores, lo que resulta en el aumento de precio de nuestra cuantificación, además de que nos exponemos a que haya errores. Una vez que se obtuvo la propiedad medible de nuestra muestra, llegó la hora de realizar la cuantificación, que puede ser por diversos métodos. Entre ellos tenemos el método de patrón externo, que consiste en la utilización de uno o más patrones que contienen una concentración conocida del analito. Este método de cuantificación es ideal para muestras simples y se relaciona la concentración del estándar y la muestra a través de una curva de calibración. El método de adiciones estándar consiste en añadir sobre la muestra cantidades crecientes conocidas de analito. Al presentar la propiedad experimental frente a la concentración de analito añadida, resulta una recta a partir de cuya pendiente y ordenada al origen se obtiene la concentración de la muestra problema. También tenemos el método de patrón interno. Este patrón interno es una matriz de concentraciones conocidas, similar a la composición de la muestra. La única concentración que desconocemos es la del analito a cuantificar, y se calcula su concentración a partir de los picos obtenidos del patrón interno. Este método es ideal para muestras que tienen una matriz compleja. Bueno, ahora conoceremos cómo se relacionan algunas de las propiedades que detecta la técnica de HPLC con respecto a la concentración del analito. En primer lugar, debemos de conocer que las propiedades que detecta el HPLC está dividido en dos grupos, los cuales son basados en la propiedad de la fase móvil, eluyente, y basados en la propiedad del soluto. Basados en la propiedad de la fase móvil eluyente, encontramos una propiedad muy interesante, el cual es el índice de refracción. El índice de refracción está relacionado muy cercanamente con la concentración del analito, ya que una variación en este puede dar lugar a cambios en la densidad, la cual es fundamental para el índice de refracción, ya que ésta está en función de la densidad molecular. Por ello, un aumento o una disminución de la concentración de la muestra o analito puede llegar a afectar el índice de refracción. Por otro lado, otra propiedad que puede verse afectada por la concentración de la muestra es la absorbancia V y la absorbancia por índice de refracción, ya que estas igualmente dependen de la concentración del analito, ya que este, al ser muy grande o al ser muy pequeño, puede interferir en la medición de las longitudes de onda que se aplicarán sobre esta técnica.
Hola, ¿qué tal? Ahora veremos qué tan frecuente es el uso de HPLC para la cuantificación de hormonas. El uso de la técnica de HPLC en cuantificación de hormonas es bastante limitada, ya que esta tiene una baja selectividad para algunos tipos de hormonas. Esta generalmente se utiliza para la cuantificación de hormonas esteroideas y catecolaminas, pero sin embargo solo está disponible en algunos centros y además su costo es muy elevado. Por esto no todos los centros o clínicas se lo pueden permitir. Por otro lado, también se necesita de personal bien capacitado para poder calibrar el cromatógrafo. Ahora, sí es posible utilizarla en clínica, pero por lo anteriormente mencionado, que es el elevado precio. Además de que es muy selectiva para cierto tipo de hormonas y que se necesita personal capacitado para utilizarla, no sería muy recomendable. Sería mejor optar por otras técnicas de cuantificación, a menos claro que se cuente con el presupuesto y el personal capacitado, o ya sea estrictamente necesario para la cuantificación de una hormona antes mencionada. Por último, nos gustaría agradecer a los profesores del Laboratorio de Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales por guiarnos en la realización de nuestro video y por brindarnos sugerencias para lograr un buen desempeño. Gracias por su atención.